La Biblia, la bandera que hace en esta tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a su programa. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Dios les guarde, Dios les bendiga. A continuación voy a suplicar que si usted tiene Biblia, busque en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 19 hasta el 23. Y si usted anda caminando, haciendo ejercicios, escuche lo que dice la palabra de Dios. Si usted está conduciendo, de igual forma, escuche la palabra de Dios en esta ocasión. Creo va a ser de bendición para cada uno de los que nos están sintonizando. Y gracias por hacerlo. Voy a leer Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios bendiga la lectura en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la vida, la salud y por tener esta oportunidad, este privilegio, este programa para transmitir tu palabra. Espero que sea de bendición. Gracias, Padre, por el momento. Gracias por tu palabra, porque tenemos aún libertad para proclamarla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En esta ocasión voy a predicar sobre este tema, 4 tipos de creyentes, 4 tipos de creyentes. Amados, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo muchas veces habló, muchas veces enseñó a través de las parábolas. Esto era para que la gente en su tiempo más fácil pudiese entender el mensaje, el lenguaje que aplicaba el Señor Jesucristo en aquellos tiempos. Una parábola, amados hermanos, es una especie de metáfora prolongada, una comparación que ilustra las cosas espirituales mediante las comunes. En términos generales, queridos amigos, las parábolas son históricas o historias para ilustrar ciertas verdades. Esto es muy importante que nosotros debemos de entender. En cierto modo, queridos hermanos, Jesús era un narrador de anécdotas. Y esto, lo que el Señor Jesús usaba en aquellos tiempos,
cuando estaba su ministerio aquí en la tierra. En esta ocasión consideramos otra parábola acerca del sembrador. En un estudio anterior, yo daba también un estudio en los versículos de capítulo 13 de Mateo, versículos 4 hasta el versículo 8. Hoy quiero compartir esta porción, pero ahora en los versículos 19 hasta el versículo 23, sobre el tema 4 tipos de creyentes. Amados, en la vida, en el cristianismo, en la obra, en la iglesia, encontraremos todo tipo de personas. En especial, podemos encontrar estos 4 tipos de personas que la Biblia nos menciona, que el Señor Jesucristo hace alusión según Mateo capítulo 13. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 13, en el versículo 19, dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bajo este tema quiero mencionar el número 1, los creyentes fríos. Los creyentes fríos. La Biblia nos enseña cuando algunas personas, muchas personas, escuchan el mensaje, la palabra del Señor, ellos escuchan y la entienden momentáneamente y ellos reconocen que son personas necesitadas, necesitan ellos un cambio, necesitan ellos una transformación en su vida y reciben la palabra, reciben esa palabra. En este caso, lo que Cristo estaba enseñando en aquel tiempo. La ilustración dice que recibieron la palabra. Pero esa palabra que fue sembrada cayó junto al camino. Junto al camino. En esta enseñanza hay 4 especies o 4 terrenos, 4 áreas. 4 terrenos en donde la semilla fue depositada y cada una de estas semillas creció según el estado del terreno en que se encontraba. La Biblia nos enseña entonces, hermanos, que esta primera semilla cayó junto al camino. Ahí el Señor había dicho, según Lucas, que la semilla fue hollada por los transeúntes, porque estaba junto al camino. Y al estar esta semilla depositada, regada junto al camino, pues había mucha gente que transitaba por esos lugares y dañaban esa semilla y no podía producir como se esperaba. La Biblia nos enseña, amados hermanos, en esta ocasión, que esa semilla tuvo muchos enemigos. Y esos enemigos, según lo que nos dice, que cayó junto al camino por los transeúntes. Y mientras
pequeño, un jovencito de 15 años, mi padre me decía por la mañana, en tiempos de mucha lluvia, en tiempos de mucho frío, me decía, levántate, ve a la labor, ve a ver los caballos. Pero había mucho lodo, mucha agua, mucho frío. Entonces no podíamos nosotros transitar en el camino donde usualmente se usaba. ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros nos íbamos por un costado de este camino en donde había muchos sembradillos, en donde había ya plantillos. ¿Y qué es lo que pasaba? Por mucha gente, por cientos de personas que caminaban por darle lado a ese camino tan feo, pisoteábamos el sembradío. Y cuando quería fecundar la semilla, era imposible. Era imposible porque cientos de personas que habían caminado en ese lugar y no podía saltar, no podía fecundar. ¿Qué es lo que pasaba? Los enemigos, el ser humano, nosotros, pensando en esa época, cuando yo era pequeño, todavía caminábamos y dañábamos los sembradillos. Obviamente no podía haber producción. Aquí en este pasaje que estamos considerando, la semilla fue hollada, la semilla fue destruida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que viene el enemigo y aquella semilla que fue sembrada en ese corazón, ahora hablando en un corazón humano, no de la tierra, que en el cual yo mencionaba hace unos instantes, sino ahora en el corazón. Cuando viene el enemigo o cuando vienen los enemigos, empiezan los problemas. El hombre, la mujer, recibe la palabra con mucho interés, con mucho entusiasmo, pero viene el momento cuando los enemigos empiezan a trabajar, a destruir, y empieza a morir aquella semilla sin haber fecundado. En los tiempos en que vivimos pasa exactamente también. No solamente en la época de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en aquel tiempo, Él está usando un ejemplo, una ilustración. Hoy, en los tiempos en que vivimos, de igual forma, hay mucha gente que van en centros de conferencias, de predicaciones, hay conferencias para la gente, y algún mensaje les gustó, sintió que Dios les tocó y que Dios les habló y que ellos reciben la palabra con intenciones de que haya un cambio en ellos. Sin embargo, en poco tiempo viene el enemigo y empieza a triturar la tierra, empieza a triturar el corazón. Y entonces ya no puede germinar, ya no hay vida, ya murió aquella semilla, ya no puede haber una germinación. Y entonces aquella persona que conoció, que dijo que aceptó a Cristo, cambia de parecer. Y estos son los creyentes fríos. Estos son las personas que aceptaron según ellos, pero cuando viene el enemigo, hace su trabajo y se acaba todo. La palabra del Señor nos enseña. Si usted tiene
su Biblia ahí en su mano, en su poder, yo le invito a que busque a continuación en primera carta de Juan capítulo 5 y el versículo 19. San Juan 5, 19 dice la palabra del Señor así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder de Satanás, el malo, el que empieza a pisotear, el que empieza a triturar el terreno, en este caso el corazón de aquella persona, de aquellas personas, de aquellos hombres que aceptaron en su momento la palabra de buen corazón. Pero viene el primer problema. El malo, que es Satanás, empieza a hacer su obra y empieza a trabajar y no deja que salte, que brote esa semilla. Y cuando empiezan estos problemas es cuando el hombre, el que se dijo ser cristiano, empieza a retirarse, no quiere ya más de las cosas de Dios en todos los sentidos, no quiere ya estar en la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere visitar, no quiere hacer nada, empieza lentamente a morir, empieza a apagarse, ese fuego se está acabando, ese fuego se está apagando. Estos son los creyentes fríos. ¡Qué tristeza! En los tiempos en que estamos viviendo puede haber o hay mucho. ¿Qué se tiene que hacer con estos creyentes fríos? Tienen ellos que reconocer que el diablo está a la orden del día para desanimar, para destruir, para que el hombre muera espiritualmente. La Biblia dice, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda a nuestro entorno todos los días, no duerme día y noche, las 24 horas está atacando a aquellos que reciben la palabra de Dios. Aquellas personas que reciben la palabra del Señor es como una planta recién quitada de su lugar de origen y se pone en una maceta. Esa planta necesita cuidado. Cuando le falta el líquido empieza a marchitarse. Así también, así sucede con los creyentes fríos, empiezan a marchitarse, empiezan a morir lentamente. Ellos tienen una muerte silenciosa espiritualmente. Necesitamos, las personas que no tienen un fundamento, necesitan realmente reconocer que sin Cristo, sin ninguna auténtica entrega al Señor, es imposible permanecer. Dice la palabra claramente, la palabra del Señor aquí en Mateo, el capítulo que estamos considerando, Mateo capítulo 13, es un pasaje, si usted lo tiene, leo otra vez el versículo, dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una vez más, volviendo al campo en donde el campesino trabaja. Recuerdo perfectamente bien. Muy temprano iba a la labor de mi padre y me decía, ve, cuida el sembradío porque hay muchas aves que están arrancando la planta. Iba
caminaba alrededor de donde tenía los sembradillos mi papá y miraba cómo las ratas arrancaban la semilla y veía cómo las aves arrancaban la planta. Y esas plantas o esa planta obviamente ya no tenían vida, habían muerto. Miren, en el camino el ser humano pisoteaba el terreno y moría la planta, no germinaba. Una vez que ya empieza a germinar, vienen las aves y la arrancan. Vienen las ratas y las arrancan. Tiene muchos enemigos la semilla que se deposita en el campo. La semilla que se deposita en el corazón también tiene muchos enemigos. El principal es el diablo. Y cuando esta semilla no se ha depositado en una tierra buena, en la tierra correcta, va a morir. Todas las personas que no han creído, no han entendido exactamente lo que Dios quiere, que esa palabra nazca, que esa palabra dé frutos, que haya producción, esa gente va a morir lentamente porque fueron simplemente un momento de alegría, de emoción, pero no va a haber producción. Estos son los creyentes fríos. Número 2. La Biblia nos enseña en el versículo o en los versículos 20 y 21, dice la palabra del Señor así. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y en el momento la recibe con gozo. Notemos ahora, estamos en el segundo punto. Número 2, los creyentes falsos. No se confundan. Número 1, los creyentes fríos. Número 2, los creyentes falsos. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, según en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibí con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Notemos, aquí hay progreso. En este versículo encontramos un progreso. No solamente este oyente, no solamente esta persona, esta ilustración que nos enseña, oye la palabra, sino que recibe luego impresiones que le llegan o le llenan de gozo. Se siente satisfecho, se siente el hombre, la mujer regocijante por lo que ha hecho, por lo que ha recibido. La palabra divina es tan potente, hermanos, que puede cambiar un corazón por muy difícil, por muy duro que fuese. Sin embargo, la verdad, la Biblia nos enseña que cuando vienen los problemas, las aflicciones, es cuando empiezan los problemas tan serios. Hermanos, hermanas que me están sintonizando en esta mañana, lo que les voy a contar a continuación, ustedes lo saben. Mi esposa tiene
muchas plantas aquí, alrededor de la casa. En las mañanas, cada tercer día les echa agua. Están esas plantas muy bonitas. Unos rosales, unas flores tan bellas, hermanas. Precioso que se ve en sus macetas. ¿Por qué? ¿Por qué se notan con tanta vida, con tanta energía, con tanta belleza a las flores? Porque se les está echando el líquido que ellos necesitan. Pero cuando le deja una semana de no echarles agua, empiezan las aflicciones. Empieza esa belleza a reducirse. Esa producción a marchitarse. Ya no hay flores. Porque empiezan las aflicciones. Y las aflicciones para estas plantas son es precisamente no recibir líquido. Las plantas tienen vida y ellos necesitan también su alimento. Esto, queridos hermanos, sucede igual entre el hombre. Todo está bien, todo va marchando sobre ruedas cuando el hombre, cuando el que dice que es cristiano, entiende que lo que él ha hecho es verdad. Dice la Biblia así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Mire, hay un problema aquí. El que fue sembrado en pedregales. Ese es un problema. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa planta puede fecundar. Ese es todo lo contrario con el primero. El primero no se le permitió, este se le permite. Pero hay un problema de fondo. Ese problema es la piedra o las piedras que hay en el fondo. No van a permitir que las raíces se profundicen. Por suceder esto, entonces, cuando haya un poquito de sol, ¿qué va a pasar? Va a marchitarse. Cuando haya un poquito problema, va a suceder que se va a marchitar porque no tiene profundidad. Y luego dice el siguiente versículo, 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oh, hermanos, en el cristianismo, ya les he dicho algunas ocasiones, no es toda la vida de camino de rosales. Aunque diga camino de rosales, quiero que entendamos que los rosales, en el tallito del rosal, tiene espinas. En la vida cristiana siempre va a haber problemas. Siempre va a haber tristezas. Va a haber llanto. Va a haber críticas. Va a haber todo tipo de problemas. Pero en este caso, estamos considerando los creyentes falsos. Ellos van a decaer. Su convicción, su madurez que se demostró por un tiempo fue una falsedad. Porque no tenían profundidad de convicción. Sus raíces con poco empezó a
a debilitarse. ¿Por qué? Porque les estaba faltando el alimento. La Biblia nos enseña en Salmo 125, versículo 1 en adelante, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los auténticos cristianos, queridos amigos, tienen profundidades, raíces profundas. Aunque vengan tempestades, vengan vientos, ciclones, vengan ríos, lo que vengan, va a permanecer porque sus raíces están tan hondas, tan profundas, que no van a dejar a que el tallo, el árbol se caiga, porque sus raíces son enormes, porque tienen convicción y hay seguridad. Pero en este caso, en los creyentes falsos, no. Encontramos en estos dos versículos que por tener una capa de piedra en donde cayó la semilla, sí fecundó, sí saltó, y de momento se vio muy bonita la planta. La ilusión era de que iba a haber producción, iba a haber cosecha, pero no pasó así, porque su profundidad no era tanto. Y qué triste, muchas veces nos ilusionamos con mucha gente, vemos que son gente que son realmente cristianos, que se van a dedicar totalmente al Señor. Pero viene el primer problema. Viene el primer problema en la iglesia y se empiezan a retirar. Viene el primer problema con un hermano y se están alejando. Viene el primer problema en su matrimonio con sus hijos y se empiezan a retirar, a alejarse. Como que si Dios tuviese la culpa de esos problemas. No. Necesitamos, amados hermanos, si hemos conocido a Cristo, realmente aplicarnos lo que dice el Salmo 125 o lo que dice Mateo. Dice la Biblia que vinieron vientos, soplaron con toda su intensidad y la casa permaneció. Eso es lo que Dios quiere, que el auténtico cristiano permanezca. Pero en este caso los creyentes falsos no van a permanecer. Nunca van a permanecer. ¿Por qué? Porque no tuvieron profundidad de raíz. Estos, los creyentes falsos, son los mentirosos, los que mienten. Primera carta de Juan. Quiero que usted busque este pasaje en la primera carta de Juan, si usted tiene por ahí su Biblia. Busque en el capítulo 2 y el versículo 19. Dice la palabra del Señor de esta manera. Primera carta de Juan 2, 19. Dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, estos son los que por un tiempo demuestran que realmente son cristianos. Pero cuando no profundizan sus raíces, se van a ir. Y estos precisamente son los que nunca conocieron a Cristo. Los que nunca. Simplemente dijeron que conocían a Cristo, pero era algo falso en ellos. El verdadero cristiano va a soportar todo tipo de problemas, todo tipo de azotes. El cristiano lo va a soportar, porque dice la Biblia que el Señor está con nosotros y Él nos va a auxiliar en los momentos más
en los momentos más difíciles. Y los auténticos cristianos han tenido problemas y han permanecido. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! La Biblia dice en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. El auténtico cristiano siempre va a estar enlazado, siempre va a estar conectado con Dios, con Cristo. Entonces, esta es la pareja ideal, que el cristiano y Cristo siempre juntos. Y el que no tiene profundidad de raíz, no tiene convicción, se olvida de estas cosas, se olvida de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en segundo lugar, los creyentes falsos. Entonces, el engañoso, ¿sí? El apócrifo, que no es verdadero. Estos son los creyentes falsos que demuestran por un tiempo que son cristianos, pero después, por los problemas, se van. Cuando hay problemas, el verdadero cristiano es cuando más se acerca a Dios, cuando más busca, cuando más hay intimidad, o debe haber más intimidad con Dios, exponer nuestras necesidades, nuestros problemas, y Él nos va a auxiliar. Nosotros debemos de entender esto perfectamente bien. Número 2, los creyentes falsos. Número 3, quiero que busque el versículo 22. Si usted lo tiene, yo lo leo. El versículo 22 dice la palabra del Señor así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mire lo que dice la palabra, hermano, amigo. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Enseñanza número 3. Los creyentes fatuos. Los creyentes fautos. Estamos pensando en necios, falto de razón, falto de entendimiento, son débiles. Esto deberíamos de pensar, analizar nuestra situación. El Señor Jesucristo estaba hablando con esas personas que eran necias en aquel tiempo, o la ilustración enseña, la ilustración que el Señor Jesucristo compartió, enseña esto sobre los creyentes fatuos. Qué tristeza de verdad. Dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Queridos amigos y hermanos, todos nosotros deseamos algo, todos nosotros nos encantaría tener algo, pero muchas veces el cristiano se apasiona más de lo que debe ser en algo que no tiene. Y cuando esto sucede, es cuando empiezan los problemas, el problema mortal. Cuando vienen estas tentaciones, estos deseos, nos empiezan a ahogar. Queridos, yo conozco personas quienes les encanta mucho pedir dinero prestado. Y es difícil. Es difícil porque cuando les corresponde pagar los intereses, ni para eso hay.
y mucho menos puede haber para el capital. Y viene el siguiente y el siguiente pago y no se puede hacer. Y esto es precisamente, son los afanes del mundo. Nosotros deseamos, como seres humanos, deseamos tener, pero si no tenemos nosotros lo económico para adquirirlo, estemos tranquilos, estemos felices con lo que Dios nos ha dado. Pero hay cristianos que se mueren, andan desesperados por algo que no lo pueden adquirir, entonces ellos se drogan. Y es difícil, queridos hermanos, muchas veces, estoy hablando para los cristianos, muchas veces, querido hermano, y lo digo con todo respeto, con toda mi admiración que usted merece. Muchas veces cuando usted tiene este tipo de problemas, de drogas, usted ya no va a trabajar, ya no trabaja para su familia. Usted trabaja para otra gente porque tiene que estar liquidando, tiene que estar pagando. ¿Y por qué llega hasta este punto el hombre? Y no solamente los cristianos, sino la gente que no conoce a Cristo, no se diga, pero estoy pensando, entre los cristianos, muchas veces tienen problemas con este papel. Vienen, según el versículo, vienen los afanes de este siglo. Sí, el engaño, y lo ahogan. Yo conozco un hombre, sí, yo conozco un hombre que conoció la Biblia. Él deseaba tener lo mejor. ¿Y quién no de nosotros desea lo mejor? Pero él exageró de tanto ese deseo que él tenía. Quería igualarse a los demás, quienes podían, pero él dijo una ocasión, yo voy a empeñar a mi casa, voy a conseguir aquello que yo estoy deseando, y después yo voy a tener ya dos cosas, y lo hizo. Déjeme decirle, querido hermano y amigo, lo empeñó y finalmente no adquirió aquello por el cual empeñó su casa y perdió su casa. ¿Qué pasó? Que los afanes de este siglo, los afanes de este mundo, lo hicieron a que perdiese todo. El diablo trabajó, el diablo hizo su obra y quedó después en ceros. Y considero, amados hermanos, que muchos de los que me están escuchando tienen ese hábito. Y no debe de ser, porque esto perjudica. Los afanes de este mundo nos van a traicionar y a veces aparentemente que esto es fácil, pero no es así, queridos hermanos. Quiero invitarlos a que ustedes lean lo que la palabra del Señor nos enseña. En el libro de Santiago capítulo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Queremos nosotros también hacer lo que el mundo oferta. Y nos atrevemos. Y iniciamos esas cosas. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra prohíbe. No, Dios no quiere que hagamos estas cosas porque dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? En el libro en la primera carta de Juan, capítulo 2,
Si usted tiene su Biblia, quiero que busque este pasaje. Si usted está conduciendo, escuche lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor así. ¿Ya lo tienen? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Nuestra carne desea cosas novedosas. Necesitamos nosotros tener muchas cosas en nuestro hogar, pero si no se puede, si no podemos adquirirlo, si no tenemos los medios, debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, queridos amigos. Entonces, en tercer lugar, los creyentes fatuos, necios. Ya no seamos necios. Sí, ya no seamos faltos de razón, ya no seamos faltos de entendimiento. Jesús usó esta ilustración para que nos sirviese ahora, para que nos sirviese ahora, para que lo apliquemos a nuestras vidas. Ya no trabajemos para otras personas, trabajemos para nuestros hijos, trabajemos para nuestra esposa, trabajemos para nosotros mismos. Cuidado con las deudas, porque los deseos de la carne, según dice la Biblia, son los que ahogan, son los que destruyen, los que matan. Y finalmente, no queda absolutamente nada. Nada. Vamos a leer a continuación el versículo 23. Si usted tiene su Biblia ahí en su poder, vamos a leer este pasaje de Mateo capítulo 13 y el versículo 23. Mateo capítulo 13 y el versículo 23. Si usted está caminando, conduciendo, escuche lo que la palabra de Dios dice. Dice así la palabra del Señor, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oh, hermanos y amigos, qué maravilla, qué maravilla. La enseñanza número 4, los creyentes fervorosos. Los creyentes fervorosos. Aquí no hay espinas, no hay piedra, no hay junto al camino. Aquí dice la semilla cayó en buena tierra y produjo mucho fruto. Hubo éxito. El Señor les hablaba a esas personas quienes le seguían y les dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra. Este es el que oye la palabra de Dios y entiende. Este es el que oye. Este es el que entiende. Hermanos, son pocas las personas que realmente oyen y entienden la palabra. A esas personas, cuando conocen al Señor Jesucristo, se entregan totalmente. Se entregan para toda la vida, sirviendo al Señor. Desde el momento que ellos conocen a Cristo, empieza la producción. Empieza la prosperidad. Queridos hermanos, en este pasaje de Mateo que acabamos de leer o que estamos leyendo,
Hay tres tipos de tierra. Sí, hay tres tipos de tierra que no dan frutos, que son estériles, aunque aparentemente podía uno pensar, bueno, sí estaban dando, pero tres tipos de tierras que no dan frutos. También hay tres tipos de tierra que dan frutos, que hay buenos frutos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, vamos a buscar capítulo 16 de Mateo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo capítulo 16 y el versículo 8 dice la palabra del Señor así. Mateo 10. Mateo 7, disculpen hermanos, Mateo 7, 16. Mateo 7, 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted ya lo tiene, quiero que lea conmigo. Dice así. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Obviamente no. Es imposible. Entonces, estos son precisamente los árboles o la tierra que produce malos frutos, que son negativos, que no son positivos para Dios. Pero como mencioné hace unos instantes, también hay tres tipos de tierras que producen frutos. Vamos a buscar en San Juan capítulo 15 y el versículo 8, la palabra del Señor nos dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15 y el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, para que lleve más fruto. Qué interesante. Cuando vengan las malezas, cuando lleguen las malezas, será limpiado para que esta planta, para que este arbusto esté libre de insectos, de problemas que no lo dejen que dé frutos. Será limpiado, dice la Biblia, para que lleve más fruto. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros estamos limpios, ya somos cristianos que nos encontramos ya en un lugar limpio, listos, preparados para llevar fruto. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5 de este capítulo de San Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué bonito, qué interesante, queridos hermanos y amigos. Dios quiere que llevemos fruto, Dios quiere que llevemos mucho fruto, y Dios quiere que llevemos mucho, pero mucho frutos. Querido hermano, usted que me está sintonizando en esta hora, hemos considerado este tema 4 tipos de creyentes. Número 1, los creyentes fríos. Número 2, los creyentes falsos. Número 3, los creyentes fatuos. Y número 4, los creyentes fervorosos. En
cuál de estos 4 se encuentra usted? ¿En cuál de este grupo de creyentes se encuentra usted? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínese, hermano. Examínese. Si los frutos que usted está dando está acorde a lo que Dios pide. En esta mañana yo quiero orar. Incline su rostro y enseguida cedo el tiempo a mi hermano. Oremos. Padre, muchas gracias te doy por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta hermosa mañana. Bendice los que nos sintonizaron en esta hora. Gracias por este programa que ha sido de mucha bendición. Bendice a nuestro director, el hermano Hugo. Cuídalo y dale salud. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La Biblia en la bandera de la celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.